Valderas. Y en este momento, de hecho, estamos empezando ya a transmitir en vivo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos nuevamente en otra edición más del programa Voz de las MIPYMES. Una servidora, Sara García, directora de Empresarios por la Cuarta Transformación. Somos una asociación civil sin fines de lucro y hoy tenemos el gusto que nos acompañe su fundador, don Javier Garza Calderón. Buenos días, don Javier, presidente y fundador de Empresarios por la Cuarta Transformación. Buenos días a todos, al público que nos está escuchando, a Ángel, Benjamín, a ti, Sarita, y a Gustavo también. Me da mucho gusto acompañarlos. Muchas gracias, don Javier. Para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros y, por supuesto, nuestro invitado también ponente, el doctor Ángel Valderas, quien es experto en estudios energéticos. Nos va a dar mucho gusto que empecemos con él este tema de la contaminación en Monterrey. Vamos a hablar de la refinería y la refinería en Cadereyta, Nuevo León, y la soberanía energética, pero les va a empezar un poco con esto, a desmitificar algunos hechos con información pues razonable, clave, de estudios que ha tenido él de energéticos en el mundo, y posteriormente vamos a pasar al panel para que Gustavo Morton, como consejero de 4T y presidente de 4T Nuevo León, y Benjamín Castro, como analista también político, y don Javier Garza Calderón entren en la discusión de lo que está sucediendo con la refinería, pero primero queremos escuchar al doctor Ángel Valderas como experto en este tema para que pueda contextualizar lo que está sucediendo, aconteciendo de forma mundial, nacional, y también algunos datos locales que ya particularizaremos nosotros. Vamos a ver la presentación. Doctor Valderas, si gusta compartirla o empezar con la charla. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Saludo a don Javier. Por ahí nos vimos de manera personal. Gustavo, las veces que estuve en Monterrey en el contexto de la reforma eléctrica, en este caso se trata de la refinería de Cadereyta. Y bueno, yo quiero dar un panorama que es internacional, pero que tiene que ver también con América del Norte, es nacional y evidentemente lo que aplica a nivel internacional, pues aplica a nivel local en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, etcétera. Hay cosas que solo suceden en Monterrey que no las podemos extrapolar al Reino Unido o a Ámsterdam o a Rotterdam, problemas de transporte, pero sí al revés, lo que impacta a nivel global es porque impacta prácticamente en todo el mundo. Entonces voy a comenzar porque, bueno, la invitación que me hicieron, a mí ya me había llegado información en las redes sociales. Me voy a sujetar a hacer la síntesis en los 30 minutos que me dijeron, también. O sea, no voy a presentar todo un panorama, sino lo que uno alcanza a decir en 30 minutos, digamos. Y además, está bien. Bueno, miren, a mí la primera vez que me llega un mensaje de WhatsApp de gente de Nuevo León sobre la cierre de la refinería, la primera palabra que me vino en mente, el primer concepto, es una tontería, es una estupidez, es una irresponsabilidad. Bueno, y ya vi en Facebook, se está haciendo una invitación a una marcha para el 28 de enero, cuyo objetivo es el cierre de la refinería Cadereyta, siempre usando el pretexto que se ha usado a partir de 2018, ciudadano y apartidista. No existe sobre esta tierra alguien que diga, yo soy ciudadano. No, todos somos ciudadanos, yo soy ciudadano. O sea, y ya. Hay apartidistas, la inmensa mayoría de México es apartidista si no estás afiliado a un partido político. Entonces, bueno, pero vámonos a la cuestión de por qué digo que es una estupidez y una irresponsabilidad. Bueno, primero, tenemos que tener bien claro que cuando se utilizan como pretexto cuestiones del ambiente, pues tenemos que tener bien claro, son datos de la Agencia Internacional de Energía, que querámoslo nosotros o no,
Los combustibles fósiles son los que han permitido construir el mundo como lo conocemos. Y ahí tenemos las proporciones de la Agencia Internacional de Energía, 2018, es prácticamente lo mismo en 2024. El mundo se mueve con más de una tercera parte, aproximadamente una tercera parte de petróleo, una cuarta parte de carbón, una cuarta parte de gas natural. O sea, si le sumamos, los hidrocarburos siguen siendo el motor de movimiento. Ahora, más específico, porque es también por cuestión de sectores. La refinería de Cadereyta, estamos hablando de petróleo. Bueno, los mismos datos de la OCDE, de la que pertenece México, todavía hasta 2018, y no ha variado mucho, ¿eh? Si acaso ha bajado un punto, si acaso, ¿eh? Pero estamos hablando de que más del 90% del transporte se basa en petróleo. Más del 90%. Solo imaginemos, ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey, que no hay petróleo. Se paraliza el 90% del transporte. Punto. 90% se paraliza. Yo quiero ver, conozco Monterrey, cómo se va a mover la gente si solamente funciona el 10% del transporte. Pero ojo, no podemos pensar única y exclusivamente en una refinería, porque vean el consumo de hidrocarburos en la industria, y Monterrey es un estado, bueno, Nuevo León es un estado industrial, Monterrey y su zona metropolitana son zonas industriales, y que no nos vengan con cuentos. La industria a nivel internacional, casi el 70% viene basada en gas, petróleo y carbón, hidrocarburos. Y ojo, carbón, el más contaminante, mucho más contaminante que el petróleo. Pero también es muy relevante, va a llegar Tesla a Monterrey y nos quieren vender el cuento, no, lo eléctrico no contamina. No, no es cierto. Yo estuve el año pasado, a principios, en un foro en la ciudad de Hermosillo, invitado por el periódico español El País, en donde lo primero que dije fue, ¿no existen energías limpias? Sí existen energías renovables, pero limpias no, ni siquiera la electricidad. Por una razón muy sencilla, la energía eléctrica no es energía primaria. Aquí no aparece la electricidad, Agencia Internacional de Energía. ¿Y por qué no aparece? Porque no es energía primaria. Así de sencillo, lo tenemos que tener bien claro. Vivamos en Cadereyta, en San Pedro Garza García. No, miren, la electricidad no es una energía primaria. Entonces, estos porcentajes de la izquierda en la industria son más altos. Porque ese 22% de electricidad que se usa en la industria y que ya llegaríamos al 90%, proviene ni más ni menos que el 60% proviene de combustibles fósiles. Ahí está a nivel mundial, British Petroleum Statistical Review of World Energy, que hoy ya no pertenece a British Petroleum, pero pues ahí podemos ver, 35% de la electricidad se produce a partir de el carbón, altamente contaminante, 23% viene del gas, estaríamos hablando de un 30-50, tranquilamente un 60%, porque el petróleo es muy poco relevante en la generación de electricidad, salvo por el combustóleo. Entonces estamos hablando que ese 60%, si me regreso a la electricidad, en la industria, que no la tocan ni con el pétalo de una rosa, el 60% de ese 22%, que es otro 2% adicional, viene de combustibles fósiles, lo que quiere decir que su industria en Monterrey, el 80% proviene de combustibles fósiles. El 80% en Monterrey y el 90% del transporte en Monterrey, en Nuevo León, en México y a nivel mundial. Miren, a ver, la refinería Cadereyta y las demás refinerías, ¿para qué sirve una refinería? Una refinería es una estructura muy complicada. Una refinería del tamaño de Dos Bocas o del tamaño de Cadereyta, actualmente tardaría mínimo en construirse 4 años y de 4,5 a 5 años entrar en funcionamiento. Son estructuras muy complicadas,
No es que la puedas cerrar temporalmente, no la puedes parar, son estructuras que tienen que funcionar 24 horas al día, 365 días al año. El día de la madre, el día del padre, el 1 de enero, esto no se puede detener. Bueno, ok, si yo no quiero refinerías, ok, no quiero refinerías, pues vean, los productos están tomados de una fuente norteamericana, miren, Departamento de Energía. Bueno, pues si no quieres refinerías, no tienes gasolina, no tienes diésel, no tienes combustóleo. A mí me parece hasta increíble en el norte. Yo viví más al norte de Monterrey. Viví en la ciudad de Padua, en Italia, cuya latitud es arriba incluso de Toronto. Sé lo que es el frío extremo, tengo familia en Nuevo Laredo y bueno, pues allá ustedes tienen calor extremo, por lo que requieren aire acondicionado, y tienen fríos extremos, por lo que requieren calefacción. Y parte de esto que acabo de decir funciona con combustóleo, cuestiones derivadas del petróleo. Y bueno, los aviones, que no me cuenten que gente de Monterrey viaja a Cancún en coche. No, tienen que usar aviones. Y mucha gente viaja a Estados Unidos en avión. Bueno, pues el combustible de los aviones sale de las refinerías. Ahora, yo quisiera ver, toda la gente de Monterrey quiere calles empedradas o de terracería. No, quieren asfalto. Sí, pero el asfalto, vean, el asfalto viene de la refinación del petróleo. ¿A poco a ustedes les gustaría tener una autopista entre Monterrey y Nuevo Laredo, de terracería o empedrada? No, quieren asfalto. Es decir, todos queremos productos de la refinación del petróleo. Bueno, pues vean nada más, cuando se habla del transporte, solo para hablar del transporte, ahorita no hablo de la industria, es sumamente errado, es un discurso falaz pensar única y exclusivamente en los automóviles. No, no, porque uno puede decir, no, los automóviles eléctricos, no, espérense, espérense, espérense. Si hablamos de ese 90% del transporte y no queremos refinerías, no queremos petróleo, bueno, ciudadanos de Monterrey, prepárense porque no hay combustible no solamente para los automóviles, tampoco para los camiones urbanos, para los aviones, para los barcos, para los trenes, para las motocicletas que nos llevan comida, Uber, Didi, etcétera, para las motocicletas que nos llevan medicinas a las casas. Bueno, pues ahí está. No hay transporte foráneo. Eso lo tenemos que tener bien claro. No nada más son los automóviles, son todos los medios de transporte. Y otra cosa que es muy curiosa, cuando se habla de autos eléctricos o de petróleo, solamente nos concretamos al transporte de personas. No. Si Jeff Bezos ha crecido tanto su fortuna, es gracias a su negocio. Si ustedes pueden comprar mercancía en Mercado Libre, es porque se utilizan grandes barcos contenedores, si reciben mercancía de China, y creo que todos hemos comprado alguna vez por internet mercancía de China, pues es porque se utilizan aviones cargo que utilizan queroseno, que viene de las refinerías, es porque se utilizan barcos con contenedores, como el que estoy marcando en la figura, que utiliza diésel, es porque se transporta la mercancía en trailers. Ustedes en Nuevo León, discúlpenme, pero no tienen chico zapote, no producen melones, no producen mameyes, y se les tiene que llevar a ustedes para que en su casa, es más, para que la gente fifí pueda comerse un buen melón con jamón serrano, pues su jamón serrano, discúlpenme, lo tienen que haber traído de España, probablemente, les llegó en avión, o yo aquí en Querétaro, que nos llegan los mejillones de Baja California todos los martes. Sí, pero esos vienen en avión y vienen con procesos de refrigeración. Y si uno quiere echarse unos aguachiles y comerse unos camarones en un mercado de Nuevo León, pues discúlpenme, están usando diésel para las lanchas que van a ir a pescar esos camarones. Entonces, esto lo señalo ¿por qué? Porque tenemos que ver en la historia y tenemos que ver si la gente que quiere seguir este discurso falaz de un ambientalismo patito, quiere que se paralice Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, y ahí le van a dar un llegue a Coahuila y le van a dar un llegue a Chihuahua y a todos los estados que reciban productos refinados de Cadereyta. Porque esto ya pasó en el mundo.
Y vean esto, en 73 en Europa, los árabes le cerraron la llave del petróleo a los europeos. Tronaron todos los negocios de las zonas metropolitanas porque la gente no podía ir ya a esos negocios. La gente regresó a moverse a caballo, a pie, en bicicleta, largas filas en las gasolineras, gasolina racionada y por supuesto, ojo, aumento de precios. Sin gasolina ni diésel, se paraliza un país. Yo quisiera ver la gente que está promoviendo esta marcha del domingo, bueno, pues que le digan también a la gente que si se cierra Cadereyta, es obligación, decirle a la gente de dónde van a sacar la gasolina, porque quizás ahí viene el peine, ¿no? De por qué están haciendo esto. No se vale nada más decirle a la gente, queremos cerrar la refinería, ¿no? Ok, muy bien, pero díganle a la gente qué va a pasar con la refinería cerrada. Truena la industria de Monterrey, truena la industria de Monterrey en una semana sin gasolina ni diésel. Si tuviéramos un gobierno de la República más duro, tomaría eso y diría, ok, cerramos Cadereyta y hacen sufrir a la gente de Nuevo León lo que significa una semana sin gasolina. Órale, ¿saben qué va a pasar? Que van a salir millones de neoleoneses a las calles a pedir que se abra la refinería. Fácil. Hay que saber qué van a hacer. Miren, en México es un país extraño. Vemos que se hace un escándalo por una refinería, la de Dos Bocas. Yo, a ver, no soy ingenuo. Yo sospecho que es el mismo grupo patrocinador el que hizo toda una campaña contra Dos Bocas, que ahora está detrás del pretendido cierre de la refinería de Cadereyta. Y muy curioso, hacen un escándalo en México por una refinería, cuando arribita, ustedes en Nuevo León tienen frontera, solo en Texas hay 56 refinerías, solo en Texas. Y entonces es muy curioso que Greenpeace o que ecologistas vengan a hacer un escándalo a México por una refinería y se queden callados ante las 130 refinerías que tiene Estados Unidos y que no se andan con cosas de que la cierran por cuestiones ambientales. Bueno, yo estuve por ahí en Nuevo León varias veces alertando del peligro de depender de energéticos extranjeros. Es terriblemente peligroso. Y recupero de lo que yo decía en Nuevo León con el gas, pero pensemos que es lo mismo con las gasolinas y el diésel. Ahí está la gráfica, porque ahorita voy a presentar una semejante con gasolinas, diésel y eso. Arriba, el consumo de un energético, póngale el que quieran. Es más, minerales, puede ser litio, manganeso, hierro, tierras raras, lo que quieran. Arriba, pónganle consumo de aguacates, de cerveza, de camarones, lo que quieran. Luego viene en verde la producción. ¿Cuánto produces? Ok. Si tu producción no te permite satisfacer tu consumo, vas a tener que importar. Y eso explica por qué países petroleros como Estados Unidos o como el Reino Unido tienen que importar petróleo, a pesar de que son productores de petróleo. ¿Por qué? Porque no satisfacen sus necesidades. Y bueno, ya lo vivió la gente de Nuevo León. La gente de Nuevo León está más entrenada que los que vivimos en el Bajío. Porque en febrero de 2021, cuando el actual gobernador de Texas, que era gobernador en 2021, Greg Abbott, le cierra la llave del gas a México, paralizó también Nuevo León. No, esto no se nos puede olvidar. El hecho de que se dependiera de comprar gas en Texas y que Texas dijera no les vendo el gas, golpeó a 2.600 empresas. El daño fue del orden de 2.700 millones de dólares, 54.000 millones de pesos, simplemente porque quien tiene el energético dice, no te lo vendo. Ah, bueno, si los que están promoviendo el cierre de Cadereyta dicen que están preocupados por la contaminación, pues le tienen que decir a la gente de dónde van a sacar entonces las gasolinas y el diésel
y el queroseno para que no se paralice no solamente Nuevo León, sino toda la región que recibe Nuevo León. Porque no se vale ir a traer agua de otros estados para Nuevo León y que Nuevo León, que tiene una refinería, le quiera cerrar la llave de las gasolinas a otros estados que dependen de las gasolinas de Cadereyta. Bueno, aquí está la gráfica que les decía y que evidencia en todo la irresponsabilidad. Miren, lo que tenemos en negro es el histórico del consumo. Repito, sí, ese consumo es lo que permite mover a personas, mover mercancías y mover la industria. Arriba, ese es el consumo. Estamos hablando en más o menos que México se ha movido sobre el orden de 1,5 millones de barriles diarios de gasolinas y diésel. Y si no tienes ese 1,5 millones, aproximadamente, ya vean que abajo bajó 1,200,000, pero digamos en el histórico podemos pensar tranquilamente que México requiere 1,400,000 barriles diarios de gasolinas y diésel. ¿Y qué ha pasado en la historia de México? La gráfica verde es dramática. Teniendo una capacidad instalada aproximadamente de 1,400,000 barriles diarios, lo suficiente para cubrir nuestras necesidades diarias de transporte de personas, mercancías y que trabaje la industria, porque el transporte, a ver, si no hay transporte, yo quisiera ver cómo los proveedores entregan mercancías a una empresa y cómo una empresa va a vender sus mercancías. O sea, necesitan transporte. Bueno, vean cómo fue cayendo la capacidad de refinación a partir de la reforma energética neoliberal en 2013. Cayó de manera dramática de 1,200,000. Nos vamos hasta la llegada del gobierno de la 4T, donde prácticamente se estaban refinando solamente 360,000 barriles. Bueno, es lógico, pónganle ahí chips, litio, cerveza, camarones, aguacates, melones, lo que quieran, tazas, celulares, bolígrafos, cuadernos, mouses, lo que quieran. Ese es lo que tú necesitas, aquí está lo que produces. Como no produces lo suficiente, entonces tienes que importar. Tienes que traer del exterior tus celulares, tus relojes, tus camisas, tus libros, tus lentes, tu gasolina, tu diésel, tu gas. Y ahí está en rojo, como en México de 2004, los regímenes neoliberales nos llevaron a importar cada vez más gasolinas y diésel del extranjero. Ya saben de dónde, de Texas. Situación verdaderamente dramática en 2018 a la llegada del gobierno de la 4T, un país con requerimientos de 1,200,000 barriles diarios de gasolina y diésel, solo estaba produciendo 360,000. Resultado, pues tienes que importar. ¿Quién sale ganando? Pues los importadores, ¿no? Bueno, ahí está el área de Cadereyta, donde surte, y esta es la situación que recibió el gobierno de la 4T. Ustedes en Nuevo León tienen una refinería con una capacidad instalada de 275,000 barriles diarios, pero que sin embargo a marzo de 2008 estaba procesando solamente 73,000. Y a marzo de 2018, poco antes de la llegada del gobierno de la 4T, triste 60,000. Yo quisiera preguntarle a algún industrial de Nuevo León si ustedes ponen una fábrica para producir diariamente 275 refrigeradores, pero solamente producen 60. Yo no conozco a ningún solo industrial que tenga un desperdicio de capacidad instalada. Eso no existe. Una refinería debería estar funcionando en un rango entre el 80 y el 100% para que sea rentable. De otra manera es capacidad instalada desperdiciada. Bueno, ahí está, ok, cerremos no solamente refinerías, cerremos todas las refinerías en México. Veamos en 2018, teníamos ya un déficit de 900,000 barriles diarios. Y en 2019 se prolongó, claro, porque rehabilitar chatarra, todas las refinerías estaban ya en chatarra, no es fácil.
y los industriales lo saben, no es fácil. Y ahorita en 2023, ya con Deer Park, nuestro déficit se redujo a 200,000 barriles diarios de importación. Y el año próximo, más o menos a finales de febrero, va a comenzar a producir Dos Bocas. A finales del año próximo, podemos decir prácticamente que recuperamos la autosuficiencia en la producción de gasolinas y diésel. Cerrar, no Cadereyta, cerrar cualquier refinería, la que sea, es regresar a la dependencia del exterior. Bueno, ya señalé un elemento, ¿eh? Ojo, ojo, se dice fácil, importa. Y hay dos cosas, por eso les presenté el caso de Greg Abbott, que ya vivió la gente de Nuevo León. A ver, si nosotros regresamos a la dependencia de la gasolina tejana y en un contexto de elecciones norteamericanas difíciles, cada vez más difíciles, en la última hubo intentos de toma del Capitolio, los tejanos, su gobernador, Greg Abbott, así como nos cerró la llave del gas en 2021, nos podría cerrar la llave de las gasolinas. Así de sencillo. Y nos dice, a ver, regios, no les vendo gasolina. El depender del exterior es primero el del extranjero. Si quiere, nos vende la mercancía. Si no, no. Segundo, también muy relevante, el que vende fija el precio. ¿Lo tomas o lo dejas, papacito? Estás ante una cuestión de seguridad nacional. Y entonces hay que tomar en cuenta que estas manchitas rojas de esta gráfica de barras tiene una consecuencia. Y aquí está la consecuencia. Y creo que aquí puede estar la razón de quienes promueven el cierre de Cadereyta. Era un negociazo la importación de gasolinas de Texas. Lo puse en amarillo, ¿eh? Y vean que más o menos en 2011 y 2012 era lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de una importación anual de 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares. 600,000 millones de pesos cada año que salían de este país para importar petrolíferos, gasolinas y diésel que se deberían estar produciendo en el país. Entonces, ok, muy bien, cerremos Cadereyta, perfecto. ¿De dónde van a traer la gasolina? ¿Otra vez de Texas? Pérdida de soberanía, nos cierran la llave cuando quieran. Segundo, la tienen que pagar en dólares, porque no me digan que los tejanos van a aceptar pagar la gasolina en pesos. ¿Cuánto hay que pagar? 30,000 millones de dólares. Si lo extrapolamos más o menos en nuestras 6 refinerías, es nada más para hacerse una idea, para hacerlo fácil, entendible, 30 entre 6, 5, digamos, órale, 5,000 millones de dólares por cerrar Cadereyta para volver a importar gasolina. 5,000 millones de dólares, 100,000 millones de pesos cada año. Ojo, cada año, cada año. Pues, ok, ¿qué puede estar detrás? Pues la gente que ganó dinero importando gasolina, aunque se lleven de las patas al país. Bueno, se me está acabando el tiempo. Voy a concentrar en 5 minutos lo que me queda. Esta gráfica muestra que a partir de 2015, nuestro país perdió independencia energética. Cerrar Cadereyta es perder todavía más independencia energética. Y miren, a ver, que no nos vengan con cuentos. Estos de 2022, el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. Vean estas noticias en Forbes. Oigan, es que las grandes petroleras tuvieron ganancias récord. Yo recuerdo esta nota increíble porque fue apenas en 2022. Ganancias récord de ExxonMobil, de Chevron, de Shell, de Total Energies. Y ellos, todos ellos, refinan petróleo. Todos ellos tienen refinerías. Así, y ahí, y ganan por la venta de petróleo, pero ganan también por el procesamiento del petróleo, o sea, el costo de la refinación. Y estamos hablando de un orden de magnitud tremendo. Ahí está la empresa 70% estatal de Noruega, que antes se llamaba Statoil, eh, ganancias netas por el orden de 140,000 millones de dólares, casi 3 billones de pesos. Y ahí puse las de Saudi Aramco, que es la empresa petrolera con más ganancias en el mundo,
2022, 160,000. 3.2 billones de pesos. Que no nos vengan con cuentos. Miren, Pemex siempre fue una empresa rentable. Cuando a mí me dicen, soy matemático, me muevo con un sentido numérico, cuando a mí me dicen que es histórico que ExxonMobil ganó 55,000 millones de dólares, a mí lo primero que me viene en mente es que Pemex ganaba más que eso. En 2012 Pemex tuvo ganancias, no ingresos, ganancias por orden de 70,000 millones de dólares. Y en 2011 y en 2013, 55,000 millones de dólares. Lo que en Estados Unidos se considera histórico de ganancia para ExxonMobil, en el caso de Pemex era ordinario. Vámonos a la contaminación, con esto quiero cerrar. Miren, es inútil que en México, la verdad, le demos tanto peso a eso, porque nosotros no somos los culpables de la contaminación. Y eso lo dicen todas las fuentes europeas, todas las fuentes internacionales. Quien esté verdaderamente preocupado por la contaminación en el mundo, pues quien tiene que resolver el problema son los que contaminan con el 60%. China, todos queremos productos de China. ¿Por qué China aumentó su emisión de dióxido de carbono? Porque se convirtió en la gran fábrica del mundo. Pero está Estados Unidos, está Europa, el Reino Unido, que se salió de Europa, y la India. Ellos contaminan el 60%, nosotros con el 1.3%, todo México, un país de 130 millones de Méxicos. Está perfectamente delimitado que sociedades ricas, países ricos, son los que más contaminan. Ahí está, preguntémonos cuántos van a ir a la marcha en una camioneta pick-up o en una SUV grande, porque van a ir a esa marcha y van a contaminar el doble o el triple que los que van a llegar en un bolchito o que los que se van a ir a pie o los que van a llegar en moto. ¿Cuánta gente de Nuevo León tiene yates? Y miren cuántos utilizan aviones privados en una sola hora, un solo jet privado puede emitir 2 toneladas de dióxido de carbono en una hora. En una hora. En una hora se emite una cuarta parte de lo que un ciudadano de Europa emite en todo un año. Los jets privados, igual que los yates, son de 5 a 14 veces más contaminantes. Y miren, en la historia, basta recorrer la historia, cualquiera puede revisar en YouTube estos videos. Quienes han contaminado, pues son los países europeos, Estados Unidos, y que no nos vengan con cuentos en México, en Monterrey. Miren, per cápita, México ocupa el lugar número 75 en contaminación. El 75. Ese 1.3 que vieron lo tenemos que repartir entre 130 millones de mexicanos, ocupamos el lugar 75. No somos nosotros los que contaminamos. Cierro, tenemos que tener cuidado. En la COP26, cuando se hace un pacto, se quiso hacer un pacto para poner fin a los autos de combustión interna, gasolina y diésel en 2040, miren, Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi dijeron no firmamos. Mercados automovilísticos de China, Estados Unidos, Alemania y Japón, dijimos no firmamos, no nos vamos a comprometer a eso. O sea, ellos no se andan por las ramas. Sí, suena bien el discurso ambientalista, etcétera, y termino con esto. El ambientalismo es un vulgar pretexto, porque si revisamos las emisiones de CO2 en México, el 75% provienen de 2 áreas, el autotransporte y la industria. Y yo me pregunto, la gente que está convocando a esa marcha, ¿en algún momento va a pretender cerrar instalaciones de Cemex, del grupo FEMSA, de Alfa, de IMSA, de grupo Hingus, ¿no? De grupo Gruma, de ILSA, de Vitro, de Villacero, de Sitza? ¿Por qué? Pues porque ellos también contaminan y no poco. No poco, la industria genera una tercera parte de las emisiones de dióxido de carbono en México. Paro mi presentación, traté de hacer una síntesis en 30 minutos de datos centrales de cómo se tiene que ver la cuestión de Cadereyta. Ya el caso específico de Nuevo León, pues creo que en este panel lo vamos a tocar. Bueno, gracias y espero haber sido claro y concreto. Muchísimas gracias a usted, doctor Ángel Valderas. Vamos a dar la palabra en el panel. Me dará muchísimo gusto puedan pues vertir sus opiniones y el caso particular, preguntas, comentarios
de parte de nuestro panel, Gustavo Morto, Benjamín Castro y Javier Garza Calderón. ¿Quién quisiera empezar? A ver, si quieres empiezo yo ahorita. Creo que está primero, Bueno. ¿no? ¿Perdón? Así estaba Sí, don programado. Javier Garza. Bueno, yo creo que es importante que le demos prioridad a nuestro problema de la contaminación. Es lo que más nos preocupa, pero para eso debemos de definir quiénes son las fuentes contaminantes. Ya ahorita, Ángel, le agradezco su marco de referencia. Nos mencionó que el 70% o 80% son fuentes móviles y la industria. Y el 20%, que es la misma información que yo tenía, es la parte de la refinería. Históricamente hemos venido incrementando el parque vehicular en Monterrey. La contaminación no es nueva, no es de este año o del año pasado. Ya tenemos 30 años o más, 40 años cada vez contaminándonos más. Lo que necesitamos buscar y ser propositivos es cómo vamos a solucionar la contaminación si el cierre de Cadereyta no es la solución de fondo. Hay cada vez más automóviles, las autopistas o los medios de comunicación son insuficientes. Vemos atorones en cada parte que nos movemos en Monterrey. Lo que necesitamos son nuevas vías de comunicación para que el tránsito se agilice y no haya miles y miles y miles de micro refinerías contaminando con 4 llantas, ¿verdad? Despacito, ahí vamos, contamine, 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 y más los camiones públicos que se manejan con diésel. El diésel es más contaminante que la gasolina, mucho más contaminante, y yo creo que debemos de partir cuál es la problemática de las fuentes de contaminación y de ahí darle una solución a cada una. No sé si ya terminaron mis 3 minutos. Te da un minuto. Bueno, yo propondría que lejos de darnos un tiro a nosotros mismos, cerrando Cadereyta, pues busquemos otras soluciones, porque el cerrar Cadereyta nos va a hacer mucho más cara la gasolina a todos. Vamos a tener que despedir a 15,000 personas. Bueno, sería un caos. Y no nos vamos a quitar la contaminación de encima. La contaminación sigue porque los automóviles van a tener que circular. Lo que nos hace falta, como comenté hace un momento, son vías de comunicación, de transporte más ágiles. También que los automóviles contaminen menos con convertidores catalíticos, haciendo conversiones de gasolina a gas, que es menos contaminante. Todo eso ya se hizo en la Ciudad de México y probó. Ahora los cielos de México, de la Ciudad de México, son más limpios, más claros, con mucho menos contaminación que Monterrey. Cuando hace 30 o 40 años era al revés. Algo hicieron bien en la Ciudad de México para estar muy bien ahora, y algo hemos hecho nosotros muy mal para estar tan mal como estamos ahorita. Han llegado más industrias que contaminan más. Entonces, debemos de regular a las demás industrias. Ternium, por ejemplo, es un contaminador enorme. Yo no sé qué porcentaje tenga, habría que determinarlo, pero a mí me tocó trabajar a un lado de Ternium y cada vez que salía mi automóvil estaba lleno de polvo negro. Que no vengan con cuentos de que es vapor de agua.
Esas son mentiras. Están contaminando y fuertemente. Y Iberdrola también está contaminando muy fuertemente. Entonces, hay que tomar medidas holísticas en el sentido de decir, bueno, vamos a atacar el problema de fondo, de raíz, porque esto no puede seguir así. Nos está haciendo mucho daño a todo Monterrey. Y sí, efectivamente, la fuente de contaminación más importante no es Cadereyta, son muchas más. Entonces, aunque nos dé flojera, tenemos que hacer más actividades, tenemos que, bueno, pues ahí está la contaminación de Ternium. Tenemos que tomar más acciones y trabajar más en muchos más programas para efectivamente terminar con la contaminación, reducirla lo más posible. Tiene un costo altísimo a la salud. La vida es lo más importante. Y bueno, pues necesitamos tomar ya medidas que no hemos tomado en 40 años. Porque como repito, la, la refinería de Cadereyta y los automóviles no están desde ayer, ya tienen toda la vida circulando en Monterrey y la refinería de Cadereyta 40 o 50 años que la construimos. Gracias, Muy llevo bien. tiempo. Sí, muchísimas gracias, Lick, por los comentarios. Entonces, vertimos en esa línea, pues, cuáles son estas soluciones para el tema de la contaminación. Seguimos con Gustavo Morton. Sí, gracias. Por favor. Muchísimas gracias, Ángel. Exactamente. Lo que pasa es que Monterrey es una cuestión especial. Vivimos rodeados de montañas y sí se ha agravado últimamente la contaminación. El plantón programado para este domingo en la explanada del gobierno, del Palacio de Gobierno, se ve claramente que es una movilización de la agenda de derecha. ¿Por qué ser tan drásticos y cerrar una refinería cuando en realidad hay sistemas en todo el mundo que con el 2% aproximadamente de sistemas anticontaminantes se arregla el problema de la refinería? Además, la refinería está a 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey. Y dentro de la zona metropolitana de Monterrey hay empresas que compran el coque, como Cemex, o compran combustóleo, lo utilizan exactamente en el centro de la ciudad y esas empresas no se mencionan. Se ve claramente que están manipulando y mal informando a las personas. Es cierto, las personas son bien intencionadas, quieren hacer las cosas bien, pero aunado a lo que dice Javier, un poquito antes de entrar aquí a este evento, chequé cuántos automóviles se venden diarios nuevos en la ciudad de Monterrey. 250. Más los que vienen usados de otros estados, que muchas veces cuando los trabajadores que utilizan el transporte público, que están hartos de esperar el camión 3 horas, lo primero que hace cuando les está yendo bien, como les está empezando a ir bien porque tienen mejores salarios, es comprarse un carro. Prefieren ahorrar y comprarse un carro aunque sea viejito para ya no utilizar el pésimo transporte público que tenemos. Entonces, además, aunado a lo que dice Javier, no ha habido un solo kilómetro de infraestructura en más de 15 años. Entonces, las avenidas son prácticamente a ciertas horas del día un congestionamiento. En lugar de utilizar el carro 15 minutos, lo tienes que utilizar 1 hora por 2.5 millones de vehículos, más los 3,000 que cada 10 días se acumulan. Entonces, es obvio que la contaminación no representa, el responsable no es la refinería. Sí contamina la refinería, porque también nos han dicho que nosotros queremos decir que la refinería no contamina. Sí contamina, pero ahorita los vientos vienen del norte, porque es invierno.
Los vientos de Monterrey predominantemente son del sur y los atraen de la refinería hacia Monterrey. Pero la mitad o 3/4 partes del tiempo, los vientos alejan la contaminación de la zona metropolitana. La contaminación existente en la zona metropolitana es por las fuentes fijas y los automóviles que hay en la zona metropolitana. Lo extraño de esta manipulación, de este plantón, es que no dicen absolutamente nada de ninguna empresa privada, de la falta de infraestructura, de la falta de vialidades. Todo lo quieren echarle la culpa a la refinería. Por eso consideramos que no es justo y que además, por otro lado, hay anuncios espectaculares en toda la ciudad diciendo que se cierre la refinería. La pregunta es, ¿quién está pagando todo eso? Otra cosa muy importante, es un año electoral. Todos los funcionarios y los diputados y las personas que quieren ser alcaldes utilizan esto como oportunismo porque les sale más barato actuar como activistas que andar pagando 150,000 pesos por anuncio espectacular. Yo lo que creo es que la gente está manipulada, mal informada, y lo que tú nos acabas de explicar está mucho, mucho, muy claro. Entonces, por eso es muy importante que aceptaste nuestra invitación para tratar de aclarar los asuntos y decirle a la gente que no se deje manipular. Eso creo yo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos con Benjamín Castro. Sí, no, pues felicitar a Ángel Valderas por su presentación, que es como dicen los argentinos, muy abarcativa, pero que señala un punto central, es decir, ¿quién aquí en Nuevo León está promoviendo el terrorismo? Que eso es terrorismo verbal o publicitario contra la refinería de Cadereyta. ¿Quién es el grupo o sector que está impulsando este curso suicida, ¿no? De cerrar refinerías o cerrar en este caso la de Cadereyta para que nos volvamos 100% importadores de gasolina de aquí de Texas, como bien lo dice Valderas. Yo creo que es el Consejo Nuevo León, es un grupo formado por FEMSA, por precisamente el Diablo Fernández, el SINLAC, que es el supuesto organismo de la sociedad civil, que representa las instituciones de la sociedad civil, y un reducto de neoliberales ochenteros que están en el Tecnológico de Monterrey, con esta ideología de Salinas, si la recordamos, ¿no? Vale más importar todo porque sale más barato que producirlo en México. Ese veneno ideológico que algunos en las preguntas están manifestando proviene de ahí y es el que se disemina en algunas universidades privadas aquí con el cuento de que Pemex no sirve, tener soberanía energética no sirve, es mejor importar todo porque sale más barato, que fue, repito, el veneno ideológico que introdujo el salinismo en México. Entonces, de ahí vienen estas movilizaciones y por supuesto de ahí viene el financiamiento para esto, ¿verdad? Pero nosotros que somos seres racionales, que no somos suicidas, ni queremos suicidar a México, pues lo que queremos es infraestructura, ¿verdad? Desarrollo. Efectivamente, el mundo entero depende en un 90% de los combustibles fósiles. Nosotros también, no es ningún pecado eso, pero sí debemos de transitar hacia energías verdaderamente limpias. Yo creo que la transición que está siguiendo hacia la energía nuclear es la correcta, ¿verdad? Que debemos de avanzar hacia la fisión por lo pronto y luego ya eventualmente la fusión. También creo que el transporte público debe volverse todo electrificado y las líneas del metro que se están construyendo ahorita en 2023, 2024 son las líneas que se debieron haber construido en los 90s. Quiere decir que ahorita ya deberían de iniciarse esas otras 3 cuando menos, ¿verdad? Para quitar el peso, digamos, del transporte público-privado que viene siendo el pulpo camionero aquí, ¿verdad? Que maneja entre 5 y 6 mil
camiones diariamente, todos los días contaminando, igual que los 2.7 millones de automóviles que diariamente contaminan, y de todas esas industrias, ¿verdad? Que curiosamente, los que planifican estratégicamente, porque usan términos así muy pedantes, la cuestión ambiental en Nuevo León, son precisamente Ternium, Cemex, Signus, esta maquiladora automotriz, y todas las demás empresas, ¿verdad? Que son parte de la contaminación. Así que yo creo que el camino es hacia modernizar infraestructura. Por supuesto, Cadereyta debe invertir en algunos avances, aunque introdujo un sistema en el 2018 para reducir la emisión de partículas de azufre por millón, reducirla a 30. Lo hicieron. Y esto creo que vino el presidente López Obrador a inaugurarlo, a ponerlo en marcha en aquel momento. Así que, pues ese es el camino, ¿verdad? Y no el suicidio, como tú bien lo señalas, Valderas, de dejar de producir gasolinas, ¿verdad? O tratar de importarlas todas desde Texas, que creo que esa es la demanda de la gente que está promoviendo esta marcha. Y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Benjamín. Quisiera, todavía hay un poco de tiempo que quedó para Benjamín, 2 minutos más y 1 minuto más para Gustavo. Si quisieran usarlo o bien preguntar, y yo ahorita pueda dar una réplica, Ángel, y volver con ustedes. Bueno, básicamente, lo que nosotros queremos transmitir a la gente es que no se dejen manipular. ¿Por qué tantos candidatos van a la marcha? ¿Por qué tantos funcionarios que yo les llamo malagradecidos? Porque si algo ha hecho el gobierno federal con Nuevo León es ser generoso. Nos ayudó tremendamente en los problemas hídricos que tenemos. El acueducto del Cuchillo, la presa Libertad, incrementó un porcentaje muy grande de las participaciones federales. No creo justo. Sí es correcto que se tienen que tomar medidas contra la contaminación, pero Cadereyta no es el único responsable. Se ven muy mal solamente cargándole la culpa a Cadereyta. No hablan de Cemex, que compra todo el coque. Por más lejos que se vaya la refinería, el coque va a seguir llegando al centro de Monterrey porque la planta de Cemex está en el centro de Monterrey. Y lo mismo con Ternium. No, ahora en esas fotografías que pusiste, que dieron la vuelta en el último fin de semana en la prensa, dicen que es vapor de agua. Cuando hay vapor de agua es porque son torres de enfriamiento que están utilizando o enfriando hornos que a su vez consumieron combustibles. El actual secretario de la Secretaría de Ecología del Estado tuvo la osadía de decir, en sus primeros días que tomó, porque acaba de tomar posesión, que eran las carnes asadas también. Después cambió su discurso y le echó la culpa a la refinería y convocó a la prensa para que lo vieran pegar un papel diciendo que iba a emplazar a la refinería. Perfectamente sabe que no tiene esas atribuciones, pero lo que les encanta es la fotografía, la parafernalia. Y estos son los que yo llamo malagradecidos, porque después de todo lo que ha hecho el gobierno federal para Nuevo León, nos están pagando de esa manera. Entonces, sí hay que contrarrestar la contaminación de Cadereyta, pero no nada más esa, todas, no nada más el 10, 15% o máximo 20% que en ciertos días que tiene el aire en contra es la que ocasiona la contaminación. Toda la demás contaminación es de las pedreras, de Nemac, Alcali, de Fama, Ternium, Cemex, y son 74 emisiones fijas, más todo el parque vehicular que va a vuelta de rueda en las avenidas de Monterrey. Es lo que creo. Muchas gracias, Gustavo. Damos la palabra a don Javier Garza Calderón, que tiene levantada la mano. Sí, bueno, es indudable que Monterrey es un polo de atracción. Mucha gente quiere venir a vivir a Monterrey. Eso también debemos de considerar. Y el que hayamos aumentado nuestra población también impacta en la contaminación.
¿Por qué impacta? No nada más por las unidades móviles, que son los automóviles que llegan nuevos, o aunque sean viejitos, pero que son nuevos en la circulación de Monterrey, también las construcciones. Las construcciones también contaminan, y lo que decía Gustavo hace un momento, las pedreras son las más importantes en cuanto a contaminación de PM10, las partículas grandes, que son las que más también nos afectan y que no las estamos mencionando aquí. Ya tenemos muchos años de estar solicitando que se controle también las emisiones de las pedreras. Yo estoy muy claro que son necesarias para no parar el desarrollo de Monterrey, pero también tienen una tarea que hacer para reducir sus emisiones. O se cambian a otra parte, o ponen equipo anticontaminante, igual que lo que deben de hacer las fábricas que estén contaminando. Y como digo yo, podemos seguir como modelo qué fue lo que se hizo en la Ciudad de México. ¿Por qué ahora en la Ciudad de México, cuando voy, están los cielos claros? Cuando hace 30 y 40 años era una ciudad que no podías estar casi ahí, muy contaminada. Algo hicieron, hagamos algo similar, para que nosotros también tengamos los cielos claros que tienen en la Ciudad de México. Ellos hicieron muchas medidas, desde el hoy no circula, los segundos pisos, forzaron también a cambiar los convertidores catalíticos, como decía yo, porque los convertidores catalíticos son los que ayudan a que no se contamine, y hay que estarlos cambiando periódicamente. No es un convertidor catalítico que lo tienes que traer 15 años trabajando, ya a los 3, 4 años ya no funciona. Hay que entender que debemos de cambiarlo. Las revisiones también. ¿Cuántos camiones no vamos viendo en las calles de Monterrey que van echando, bueno, pues peor que la refinería de Cadereyta, humos por todas partes? También eso se debe regular, pero porque lo que es muy claro, y el punto central en todo esto es que debemos reducir la contaminación. Debe ser nuestro objetivo, pero el único camino no es nada más, como decía, atacar a una sola de las emisoras. Sí, Cadereyta debe de invertir dinero para reducir sus emisiones, eso es claro, pero también todos los demás, y todos los demás representamos el 80%. Debemos de hacernos responsables nosotros también y ayudarnos todos los habitantes para tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de aire en Monterrey, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Eso es muy claro. Entonces, yo los convoco a que hagamos un programa para reducir la contaminación, pero reducir la contaminación integralmente, no nada más de una partecita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Javier. Para cerrar, digo, esta es parte del cierre, agradecerle muchísimo sus palabras a todos y cada uno de los participantes, sobre todo a nuestro invitado, doctor Ángel Balderas. Una participación más de Benjamín Castro, tiene levantada la mano, y posterior Ángel Balderas para el cierre. Gracias. Sí, yo creo que hay que revisar o preguntarnos por qué razones cualquier industria, sea Ternium, sea Signos, sea Cemex, etcétera, que son de las grandes emisoras, no invierte en tomar medidas, yo lo voy a llamar de modernización, porque la mayor parte de la industria en Monterrey está como la infraestructura en el estado, es fierro viejo. Uno pasa y ve Ternium y dice, yo hace 30 años pasaba por aquí y son los mismos fierros. Ternium compró
Ilsamex, así se llamaba entonces, y no invirtió nada en modernización, como sucede con el ferrocarril también, por ejemplo, ¿no? Kentucky Fried Chicken, le digo yo, que está igualito desde hace 30 años en que Cedillo se los entregó. Entonces, no invierten por razones financieras. Cuando una empresa invierte en mantenimiento o en la modernización de su equipo, etcétera, la bolsa de valores la castiga. Necesitas estar vendiendo mucho, ahorrar costos de producción, eso es lo primero que te califican. Mano de obra barata, mano, y bajos costos de producción. Si tienes eso, cotizas muy bien en la bolsa. Me acuerdo bien cuando ILSA empezó a correr gente y a cerrar plantas y todo eso, y subió en la bolsa, precisamente porque iba a sacrificar los costos. Entonces, en ese esquema financiero, las inversiones en modernización, en adelantos tecnológicos, para, por ejemplo, reducir la contaminación, son casi prohibitivos desde el punto de vista financiero. Entonces, tenemos que pensar en cómo también se les debe incentivar para que inviertan en eso, ¿verdad? Que no sea un castigo para cualquier industria o la gente que tiene flotillas de camiones, etcétera, para todos los pues cambios que puede haber al gas natural, en fin. Pero insistir mucho, creo yo, que debe ser nuestra bandera en que Nuevo León no hizo infraestructura importante en 30 años, que tenemos que tener muchas más líneas del metro, que debe haber ecovías, por ejemplo, para el poniente, que está súper saturado, para así reducir el transporte público, perdón, el transporte privado, el pulpo camionero, y reducir el número de automóviles, que como les decía, son 2.7 millones de automóviles emitiendo a diario, ¿verdad? Estos contaminantes. Entonces, debe ser una combinación entre incentivar a las empresas, a la propia refinería de Cadereyta, y darle para adelante con velocidad a las obras de infraestructura, porque ya tenemos encima el nearshoring y van a llegar, se supone, decenas o centenas de empresas nuevas con las mismas características que vienen de Asia a reducir costos, a usar mano de obra barata aquí en el norte, aquí en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, etcétera, que es curiosamente los estados que surte la refinería de Cadereyta de gasolinas y diésel, ¿verdad? Por ahí debe haber también un interés que debemos investigar. Qué casualidad que quieren cerrar la refinería que surte a la región en donde van a llegar la mayor parte de las empresas con el nearshoring en los próximos años, ¿verdad? Incluyendo Tesla que mencionaba Ángel Valderas. Así que yo creo que debemos de combinar todos estos elementos, ¿verdad? Incentivos para la industria para que tome esas medidas, más infraestructura con cierta velocidad se debe construir para que podamos pues hacerle frente al fenómeno de la contaminación, que para mi gusto es puro atraso, pura falta de inversión, pura industria obsoleta, que se tiene que modernizar y falta infraestructura. No sé si me expliqué, esa sería mi idea. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Perfectamente. Para cerrar, damos la palabra a nuestro invitado, el doctor Ángel Valderas, que haciendo una especie pues ahora sí, de réplica, cierre con los comentarios que hemos tenido de los panelistas. Gracias. Mira, yo cerraría, no sé si fue Gustavo el que señaló, pero yo compartí de parte de un científico mexicano, acabo de compartir en el chat del Instituto Mexicano del Petróleo, de un comentario muy interesante de mediciones específicamente en Monterrey. Ahí lo compartí, él señala la contaminación del aire en Monterrey y zona metropolitana es básicamente por partículas PM10 derivadas, ojo, de actividades extractivas de la minería. O sea, si vamos a hablar de manera seria, tenemos que meterle números, tenemos que comparar y tenemos que ver las fuentes que están emitiendo esta contaminación. Entonces, ojo, minería. Además, polvo suspendido por los suelos áridos, que el norte de México no puede hacer nada.
porque ustedes viven en zonas áridas, eso no lo van a poder detener. Y justamente la movilidad urbana. Ahora, señala Gustavo Sosa, repito, Instituto Mexicano del Petróleo, pero del área ambiental. La refinería de Cadereyta, pues sí, aporta contaminantes. A ver, todas las refinerías y todas las fábricas, todos los automóviles, incluidos los Tesla, contaminan, todos. O sea, es una verdad de perogrullo. Aquí es una cuestión de números. ¿Cuánto? La refinería aporta contaminantes principalmente en fase gaseosa, que posteriormente termina como aerosol, que contribuyen a emisiones PM2.5, que son las finas. Es decir, ojo, la contaminación en Monterrey viene por partículas PM10, que no vienen de la refinería de Cadereyta. O sea, ese dato es esencial. Y además, lógicamente, estudios de calidad del aire en esa región, las emisiones de la refinería, creo que fue Gustavo, ¿no? Quien lo señaló, no sé si Benjamín, pero las emisiones de la refinería impactan fuera de la zona urbana de Monterrey, la mayor parte del tiempo. ¿Qué significa? Cierren Cadereyta, ¿van a resolver el problema de la contaminación en la zona de Monterrey? No, 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 porque Pemex puede y debe reducir sus emisiones, pero ojo, no es la industria que está causando el problema actual de contaminación del aire en Monterrey y zona metropolitana. Por congruencia, los organizadores de la marcha se deberían oponer a la instalación de Tesla en Nuevo León. Y quiero verlos que se opongan a la instalación de Tesla. Solo les doy un dato, solo un dato. De acuerdo al Instituto Sueco de Investigaciones sobre el Medio Ambiente, la producción de una de las baterías de un Tesla genera 17.5 toneladas de dióxido de carbono. Una batería de un Tesla genera 17.5 toneladas de dióxido de carbono. Por eso digo, no se puede hacer una discusión seria si no se meten números, si no se citan fuentes. Yo por eso estoy citando una fuente sueca, porque no tiene nada que ver con Movimiento Ciudadano, que no tiene nada que ver con las elecciones de México en 2024. Son estudios que ya se han realizado. Y uno se debe de sorprender, ¿eh? Ojo, este dato que acabo de dar de una batería de Tesla equivale al uso de 25,000 kilómetros en un año de un auto Audi A8. Oh, una batería de un coche eléctrico equivale a que uses un automóvil Audi por 25,000 kilómetros en un año. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Está perfectamente sabido que la industria minera es de las más contaminantes, contamina el agua, contamina el viento, contamina las tierras, pero además está perfectamente estudiado que toda la industria minera en México, en Monterrey, en Nuevo León, viven de los hidrocarburos, porque el 100% de los combustibles usados para la extracción minera son hidrocarburos. Es diésel principalmente y es gas. Entonces, que no nos vengan con cuentos en ese sentido. Bueno, cierro. Por aquí alguien puso esa falacia, dogma neoliberal que no tiene ni pies ni cabeza. Todos estudiamos economía en el bachillerato. Esa cuestión de que es más barato importar gasolinas que producirlas en el país. Falso de toda falsedad. Si tú produces gasolinas en el país, y creo que fue Benjamín Castro o Javier Garza, don Javier, tienes trabajo en México y tienes empresas proveedoras. Yo vivo en la ciudad de Querétaro y miren, conozco empresarios hiper contentos con este gobierno. Tengo exalumnos de las facultades de ingeniería que desde la ciudad de Querétaro, sin moverse de la ciudad de Querétaro, han trabajado para el Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, trabajan en sectores eléctricos, electrónicos, en infraestructura de acero, y ellos tienen trabajo en Querétaro gracias a estas obras de infraestructura. Entonces, yo cerraría con que hay que elevar la calidad del debate, hay que meterle números. Yo no me explico cómo alguien puede creer
que sea más barato importar gasolina que producirla en el país. Miren, si uno importa gasolina, tenemos que pagar el costo del petróleo, que puede ser más caro, es más caro el petróleo afuera que en México. Tenemos que pagar el costo de la refinación. Tenemos que pagar la ganancia de la venta del petróleo. Tenemos que pagar la ganancia del proceso de refinación. Y ojo, el transporte. Es que no es posible que para la zona metropolitana de Monterrey me cueste lo mismo transportar gasolina de Cadereyta que traerla de una refinería tejana. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿cómo van a transportar esa gasolina? ¿Oleoductos, pipas? Híjole, porque si van a traer miles de pipas diarias de Texas, olvídense, ¿eh? Puede empezar a haber accidentes y van a contaminar muchísimas más veces que la refinería de Cadereyta. Pues muchas gracias, Sara. Un placer compartir, don Javier Garza, que ya nos conocimos personalmente allá en Monterrey. Benjamín, Gustavo, pues espero que hayamos sido útiles. Creo que los felicito. Creo que es necesario elevar la calidad del debate. Yo estoy a favor del sector empresarial, creo que por aquí señalaron, Gustavo, Benjamín, hay un área de oportunidad tremenda, tremenda, tremendísima. Yo quisiera ver a la clase empresarial mexicana disputándole a BYD y a Tesla la fabricación de coches electrónicos, de baterías eléctricas, y quisiera que me dijeran cuántos empresarios de Monterrey están compitiendo en la fabricación de semiconductores o de chips contra empresas holandesas como AMSL o como empresas de Taiwán. Porque si yo simplemente compro en el extranjero y vendo en México a un sobreprecio, no, pues si me interesa verdaderamente la contaminación, pues inviértanle en sistemas anticontaminantes y entonces después podemos hablar. En el momento actual es una irresponsabilidad cerrar cualquier refinería en México, en el momento actual. En el mediano plazo, el petróleo se va a acabar. Eso también lo tenemos que tener claro. Es un recurso no renovable. O sea, aquí nadie está diciendo, como dijo Gustavo, que la refinería no contamina. Contamina, claro que sí. Todas las refinerías contaminan. Yo quisiera que alguien me diga qué refinería de las 825 que hay en el mundo, cuál no contamina. Yo viví en Padua, a 40 kilómetros de Venecia, y recuerdo el impacto del turismo. Venecia, una ciudad preciosa, y enfrente la refinería de Porto Marghera. Pues, los italianos dicen, pues mira, tendremos esta ciudad, pero necesitamos petróleo, necesitamos gasolina. No es posible que Alemania, Japón, Francia, países que no tienen petróleo, tengan refinerías. No es posible. Y pedirle a un país que tiene petróleo que no tenga refinerías es absurdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Saludos cordiales desde la ciudad de Querétaro. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno, también a quienes participaron aquí activamente en el chat. Y vamos a continuar con este debate, pero partir de esto y agradecerles mucho que lo difundan. Aquí así concluyeron algunos en el chat. Toca difundir, así es, toca difundir este primer debate, compartir para que la gente esté informada y con un contexto más amplio, como lo comentaron aquí en el chat. Agradecen el contexto que trajo el doctor Ángel Valderas y por supuesto los panelistas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Con Muchísimas esto gracias, cerramos. Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Nada más para decirte comercial, somos ya 85,000 miembros. Vamos a difundir todo este tipo de eventos en pedacitos. Hacemos TikToks y muchísimas gracias por ayudarnos, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, Muy gracias a buenas todos. tardes. Bye.